Quizás te preguntas por qué el derramamiento de sangre animal a lo largo de la historia bíblica. ¿Acaso estos rituales aparentemente crueles esconden una verdad fundamental sobre el amor de Dios y nuestra necesidad de redención? Esta semana exploraremos el profundo significado del sacrificio, culminando en la figura central de Cristo, el Cordero de Dios. Esto es Lecciones de Esperanza, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con un estilo práctico, un estilo sencillo, pero con un enfoque dinámico. Siempre me acompaña mi amigo y hermano José Carlos Báez. ¿Cómo te sientes, José Carlos? Bien, gracias a Dios. Fernando, aquí viendo la guía que estamos estudiando en este trimestre, ya estamos arribando a la lección número 6. Así es. Y nuestros amigos han estado conectados con nosotros. Bueno, vi una persona recientemente, un coronel de la Armada, que me dijo, dígale al pastor Francis que él me envía la lección, que estoy esperando la lección. Excelente. Él espera que le envíen el link. Le dije, suscríbase, ¿no? Suscríbase. Y dele la campanita de la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hermanos y amigos, estamos estudiando alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Así que consiga su guía de estudio. Yo tengo acá la de el 3 en 1, que incluye maestro, libro y la guía sencilla, ¿no? Y esperamos que todos podamos estar conectados con este estudio. Definitivamente también queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal Adventista del Sureste y nos sigas en todas nuestras redes sociales, como también motivarte a que envíes tu pedido de oración. Muy importante, estamos orando por ti, estamos orando por tu familia. Envíanos tu pedido de oración, que hay todo un equipo aquí de la Asociación Dominicana del Sureste que está orando por ti. Bien, Fernando, hoy tenemos a un invitado especial, es alguien nuestro aquí también. Bueno, los últimos invitados son alguien nuestro, pero este es un pastor de aquí del sureste. Tenemos con nosotros al pastor Henry Jiménez. Pastor Henry es pastor del distrito de Último Pregón, Henry, ¿verdad? Y qué bueno que estás con nosotros, Henry. ¿Qué tal? Saludos, compañeros. Dios les bendiga grandemente. Para mí es un placer estar con ustedes, junto al pastor Fernando, pastor José Carlos, para presentar la palabra de Dios a través de las lecciones de esperanza que estamos trayendo, ¿verdad? Y esperamos que sea de gran bendición para aquellos que nos están viendo. Y esperamos que en este estudio podamos una vez más encontrar a Cristo. Amén. Gracias. Esa es la idea siempre, Henry, que podamos presentar a Cristo como la solución al problema de la humanidad. Fernando, vamos entonces a poner este programa en las manos de Dios. Por supuesto, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más, te agradecemos el privilegio de compartir con nuestra audiencia, con tus hijos, este espacio Lecciones de Esperanza. Rogamos que tú nos ilumines, que nos bendigas y que el mensaje centrado en Cristo que queremos llevar impacte los corazones de aquellos que nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. José Carlos, el pastor Henry es un gran amigo. De hecho, somos compañeros en la maestría y nos entretenemos mucho ahí en la maestría estos últimos veranos que hemos estado. Y pastor Henry, nos da mucho gusto de verdad que tú estés con nosotros hoy. Y vamos a iniciar hablando del contraste que hay. Isaías capítulo 1, versículos 12 al 15 y Génesis 4, versículos 3 y 7 nos muestran que Dios rechazó ciertos tipos de sacrificios. ¿Qué lecciones podemos encontrar? ¿Qué lecciones importantes podemos aprender que nos enseñan estos pasajes sobre por qué un sacrificio es aceptable o es inaceptable a los ojos de Dios? Bien, cuando nosotros leemos Isaías capítulo 1, del 2 al 15, encontramos allí algo interesante. Dios no toma en cuenta solamente el sacrificio o la ofrenda. También Dios toma también la actitud y el corazón por el cual tú das. Cuando vemos allí, Dios resalta varias cosas en el pueblo. Una, que eran rebeldes. Dos, que no tienen conocimiento de Dios. O sea, los actos que ellos hacían no representaban a Dios. Por ejemplo, Dios allí en Isaías le decía, ustedes están podridos de los pies hasta la cabeza. O sea, ustedes me traen ofrenda, pero no hacen justicia con los pobres, con los viudas. O sea, en pocas palabras, ustedes de labio me honran, como dice la Biblia, y mi corazón y sus corazones están lejos de mí. La obediencia, la sumisión, son atributos que honran a Dios y que al acercarnos a Dios son cosas que al darle una ofrenda a Dios le agrada. Toda ofrenda debe ir acompañada de obediencia. Ok. Muy bien, entonces tú lo que estás diciendo, pastor, que en vez de ir a Dios a través de un movimiento religioso, debemos ir a través de una verdadera conexión con Él. Tú sabes que en Génesis está la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Una que fue aceptable
y otra que no lo fue. ¿Por qué una sí y otra no, pastor? Ok, cuando vamos a la Biblia, Génesis capítulo 3, he oído mucho comentario y algunos se enfocan en la ofrenda de Abel y la de Caín. El texto dice, miró Dios a Abel y a su ofrenda. Miró a Caín Y a su ofrenda. y a su ofrenda. Eso es importante resaltarlo porque, como decía, Dios espera que tú lleves una ofrenda, pero ¿de qué vale una ofrenda si tú estás en desobediencia? Quiero aplicarlo a la iglesia. Hay varios hermanos que ellos son infieles dando o devolviendo los diezmos y las ofrendas, pero son dados a dar donaciones, a dar para Dios. No necesariamente dar a Dios significa que a Dios le agrada. Dios espera que seamos fieles. Y la fidelidad a Dios no es solamente con el dar, también con el obedecer. Correcto, sí, es más amplio de lo que nosotros pensamos, este concepto de la ofrenda que agrada a Dios, ¿no? Dios ve las intenciones, no solamente el hecho de dar, simplemente porque usted puede hasta premiar a alguien porque dio mucho y no premiar a alguien porque dio poco, entonces estaría siendo totalmente opuesto al ejemplo que dio Jesús con la viuda. Habían personas que estaban dando mucho, pero ellos daban de lo que les sobraba, Henry. La viuda estaba dando esas 2 blanquitas, lo único que tenía para su sustento. Mira, entonces estamos hablando de los sacrificios, las ofrendas. El Antiguo Testamento está lleno de estos elementos, ¿no? Y ya Hebreos capítulo 10, versículo 3 al 10, explica claramente que esos sacrificios no podían salvar. Por lo tanto, era necesario que Jesús viniera y muriera como un sacrificio único y expiatorio por nosotros. Puesto que esos sacrificios no podían salvar en el Antiguo Testamento, Henry, ¿cuál era el propósito principal de ofrecer esos sacrificios? Okay. Viendo los sacrificios, como dice la Biblia, no tienen poder, porque son un símbolo. Simbolizan aquel sacrificio que en el futuro va a venir, aquel sacrificio expiatorio, que esa expiación se obtiene a través del sacrificio de Cristo, Correcto. al derramar su sangre. Todos los símbolos o todos los rituales que se hacían en el santuario eran alusivos a Cristo. Todo con la llegada de Cristo, o sea, en Cristo es el cumplimiento de toda esa simbología que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, con el fin de que nosotros a través de Cristo tengamos la esperanza de obtener el perdón a nuestros pecados, en que nuestros pecados sean expiados y podamos nosotros encontrar salvación. Entonces ahí entra el aspecto tipológico de los sacrificios. Naturalmente, en ellos como tal no existía el poder de perdonar pecados, de expiar pecados, sino que ellos apuntaban al antitipo, ¿verdad? Que era Cristo Jesús como tal. Entonces ahí sí encuentra significado. De hecho, se pasó muchas ocasiones, Isaías 58 también así lo refiere, esos sacrificios perdían, los oferentes perdían el significado de lo que verdaderamente apuntaban a esos sacrificios. Jesús decía, yo no quiero sus toros engordados, yo no quiero nada de eso. No era porque no eran necesarios, era que la intención con la que ellos se entregaban a esos sacrificios. Y vuelve al punto. Exacto. Al punto inicial, el asunto era el motivo del oferante, no tanto lo que traía, sino el motivo por el cual lo traía. Tú decías que a mí me gusta Elena White, y sí, mira, aquí hay una cita de Elena White que yo creo que es importante que nosotros podamos compartir, que aparece en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 72, donde ella hace la aseveración de la razón por la cual Dios acepta el sacrificio de Abel. Ella dice, Abel comprendió los grandes principios de la redención, vio que era pecador y vio que el pecado, vio la pena del pecado, vio la muerte interponiéndose entre su propia alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima degollada, la vida sacrificada, reconociendo así las demandas de la ley que había sido transgredida. Mediante la sangre que fue derramada, miró hacia el futuro sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y confiando en lo que iba a ocurrir allá, tuvo el testimonio de que era justo y su ofrenda fue aceptada. Noten, hermanos queridos, pastores queridos, que Abel ofrece por fe. Él va con fe sincera y él logra ver que lo que está haciendo allí no tendría ningún valor a menos que apuntase a Cristo Jesús, a menos que apuntase al sacrificio de Cristo. Y por eso es que las ofrendas, que eran una especie de mini profecías de lo que iba a ocurrir en la cruz, pierden valor en el momento que Cristo muere en la cruz, se rasga el velo
en el templo, indicando que los sacrificios habían terminado. Y sin embargo, Pastor Henry, quiero apuntar algo y quiero preguntarte algo, porque terminan los sacrificios con la muerte de Cristo, pero Éxodo 12, Primera de Corintios 5 e incluso Apocalipsis 5 presentan a Cristo como el Cordero Pascual. La pregunta es, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el significado de Jesús como el sacrificio pascual y qué relevancia tiene eso para nosotros hoy? Ok, quiero resaltar, como partimos con Caín y Abel, ¿sabe qué? Caín y su ofrenda representan a aquellos que buscan la salvación por obras. Y Abel y su ofrenda representan a aquellos que no solamente obedecen a Dios, sino que obtienen la salvación por gracia. Amén. Por ejemplo, Efesios dice que el plan de salvación estaba elaborado desde antes de la fundación del mundo. Aceptar el sacrificio como símbolo era aceptar a Cristo. Era un antitipo, ya te lo han dicho. Vemos vemos de Adán y Eva cómo Dios le hizo la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque la ley establece que por la desobediencia viene la muerte. Alguien debía morir. Correcto. Dios, entonces, el plan de salvación entra en escena después de la caída para salvar al hombre, o sea, para hacer en el hombre lo que él no puede hacer. Entonces, como la ley establecía que alguien debía morir, murió el Cordero. Así es. Entonces, ahí vemos que gracias al sacrificio de Cristo, todos aquellos que mueren con esa esperanza, mueren sellados para vida eterna. Porque todos esos símbolos, el Cordero, todo eso apuntaba a la muerte y resurrección que Cristo iba a obtener por medio del poder de Dios para que a través de él nosotros obtengamos la esperanza de la vida eterna. Varios versículos en la Biblia confirman que Cristo es el Cordero de Dios. Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos también el ministerio de Dios que inicia con el Espíritu Santo y el bautismo de Juan para iniciar el ministerio no en el santuario terrenal, porque ya no estaba, sino en el santuario celestial. Amén. Correcto. Amén. Mira, aquí hay un punto ahora de inflexión no en cuanto a los sacrificios, sino en cuanto al lugar de los sacrificios. Ageo, por ejemplo, hace una profecía en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 7 al 9, Henry. Él dice, ustedes vieron que la gloria del templo de Salomón fue grande. Dicho sea de paso, todo el mundo tuvo que salir. Claro. Cuando la gloria de Dios se derramó en el templo de Salomón, era algo apoteósico, era algo grande, era algo magnífico, ¿no? Ahora Ageo le dice al pueblo, ahora ustedes verán cómo el segundo templo, su gloria será más grande, será más grande. Ahora aquí tenemos un problema y es que nosotros en el segundo templo no vimos una Shekinah como tal que se esparciera y que la gente no pudiera estar en su presencia. ¿Cómo se cumplió entonces esta profecía de Ageo en el texto, Henry? La profecía de Ageo se cumplió en la presencia personal de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en San Juan, capítulo 1, con la llegada de Jesús, ahí vemos una vez más, no había templo. Jesús viene siendo el templo. Dios manifiesta su espíritu a través de Jesús. Nota que el mismo Jesús le dio a su discípulo, he aquí yo enviaré un consolador, enviaré el Espíritu Santo, he aquí cuando Él venga, va a ser enviado en mi nombre, Él va a recordar todo lo que yo he dicho. Desde el nacimiento de Jesús, fue bautizado por el Espíritu Santo, su ministerio también inició con el Espíritu Santo, y la obra que Jesús hacía era a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vemos algo interesante. El templo, los utensilios del templo no era lo más importante, era la presencia de Dios. Así es. No era lo que hacían los sacerdotes, era la presencia de Dios. Entonces, Jesús viene siendo el templo de Dios ahora. Y aquí Dios habita a través del Hijo. Exacto, Juan capítulo 1 lo dice, tú lo mencionabas, aquí ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese aspecto, la encarnación de Jesús es el cumplimiento de esa gloria de ese segundo templo, y como tú lo presentabas es bastante interesante, es decir, no es un templo físico como tal al cual tú puedes ir, es que el templo andante estaba en medio de ellos, así que Jesús se acercó a ellos. Entonces el amor de Dios se manifestó al venir a este mundo, y la cruz entonces la mayor manifestación del amor de Dios. Es extraordinario, Fernando. Definitivamente, y ya lo decía Lucas, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que este segundo templo tuvo una mayor gloria porque sencillamente Cristo estaba ahí. Uno no lo logra visualizar porque uno que está familiarizado
con el lenguaje hebreo, de la presencia de la Shekinah, la presencia de la gloria de Dios en el templo. Dice, wow, eso debió ser extraordinario. Pero yo diría recontra, wow, ahora Cristo está aquí, está presente, Dios está literalmente en medio de su pueblo. Sin embargo, hay un asunto que tiene que ver con la santidad allí, que también es importante porque en las visiones que tiene Isaías en el capítulo 6 del trono, la que aparece en Apocalipsis 4, hay elementos que son congruentes, que son similares. Y quiero preguntarte, Henry, ¿qué aspecto fundamental sobre el carácter de Dios enfatizan estas dos visiones y cuál es la reacción del profeta cuando el profeta es confrontado con la santidad de Dios y cuál debería ser la nuestra al pensar también en la santidad de Dios? Amén. Las dos visiones que vemos ahí representan la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, Dios debe ser reverenciado. Cuando hablamos de santidad, es un lugar puro, santo, no hay contaminación, no hay pecado. Por la santidad de Dios, Dios decide acercarse al ser humano. Pero antes de acercarse al ser humano, Dios debe santificar al ser humano. Nosotros recibimos la santificación por medio de Cristo. Pablo establece que la deidad estaba en el Hijo reconciliando al mundo con Él. En nosotros no hay santidad, en nosotros no hay pureza, en nosotros no hay medio, no hay forma cómo poder reconciliarnos con Dios. Pero en su Hijo sí. Esta profecía muestran claramente cómo la santidad de Dios es tan solemne que los querubines, los serafines estaban delante de la presencia de Dios y allí cubrían sus alas, lo grande que era Jehová. Claro está, hay muchos consejos en la Biblia donde muestran que nosotros los seres humanos no podemos estar o no podemos ver a Dios por nuestro pecado, pero aún así Dios permitió o Dios decidió acercarse a nosotros por medio de Cristo. Cristo nos limpia de nuestro pecado y nos hace apto para estar delante de la presencia de Dios y poder entonces disfrutar de su santidad. O sea, la santidad de Dios contrasta con la indignidad del hombre. Así es. Tú recuerdas que hablábamos en la maestría de eso, de la santidad de Dios, y me llega a la mente, queridos, que Dios es santo, pero eso es lo que Él es, o sea, es algo inherente a Él. O sea, la santidad no tiene que ver ni siquiera con un lugar físico, tiene que ver con lo que Dios es, y la indignidad y la pecaminosidad tiene que ver con lo que el ser humano es. Y para poder reconciliar una cosa con la otra, entonces Cristo viene a morir. Amén. Necesitamos un redentor que revelara la santidad de Dios, un cordero puro, sin mancha, sin contaminación, y que entonces Él nos redimiese del pecado y nos introdujese a la presencia de Dios, a su santidad. Correcto, y hay algunos elementos, ¿no?, que sería bueno rescatar, que Henry mencionaba. Primero, el reconocimiento de que Dios es santo. No podemos nosotros acercarnos a Dios con la idea de que Dios es un igual a nosotros. Naturalmente, Dios a través de Jesucristo tabernaculizó, se hizo carne, pero vimos su gloria. Gloria, sí, como la... Disculpa que te interrumpa, esa palabrita, tabernaculizó. Sí, se hizo un tabernáculo. Exacto. Okay, se hizo un tabernáculo. Se hizo un tabernáculo. Como tal en su persona. Empatizó con nuestras necesidades y debilidades, pero el texto también dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, por lo tanto no es igual que nosotros. En ese aspecto es necesario que el que se acerca a Dios comprenda su indignidad. Inmediatamente Isaías ve que está delante del trono de Dios, de esa imagen que aparece en Apocalipsis capítulo 4, él dice, voy a morir. ¡Ay de mí! Yo voy a morir porque estoy delante de la presencia de Dios. Lo que hacían los 4 seres vivientes, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, era que decían, Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso es lo que repiten continuamente. Hay una escena de adoración ante el trono celestial y a la vez del reconocimiento del ser humano de que es indigno delante de Dios. Y esto es necesario que nosotros lo tengamos presente hoy en día, porque muchas veces no entendemos lo sublime y poderoso que es el testimonio de la santidad de Dios, mientras que los ángeles, que son mayores que nosotros, reconocen ese poderío, esa importancia de la santidad de Dios, entonces le rinden loor. Mientras más nosotros nos acercamos a Dios, más indignos somos. Exacto. Más pecadores nos damos... No entendemos que somos. Exacto. La santidad de Dios hace en nosotros una necesidad de un redentor. Amén. Dios en santidad no quiere nada con el pecado, pero aquí ofrece a su Hijo como sacrificio expiatorio para que a través de la sangre de Cristo seamos limpios y podamos ser aptos
listo para estar delante la presencia de Dios. Alabamos el nombre de Dios. Muchos versículos aprueban esto, como Romanos 5, 1 Juan capítulo 3. Por ejemplo, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Correcto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Esos textos, como otros, revelan que el perdón a nuestro pecado, la santificación, la pureza, la expiación, no se obtiene mediante obra humana, sino mediante la provisión divina en su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. Podemos entonces rescatar de manera final estos elementos. Número 1, los sacrificios como tal, su significado, su importancia radicaban en que representaban a Cristo Jesús. Amén. El Cordero de Dios que quitaría finalmente el pecado de todo el mundo. Así es. Estos sacrificios entonces a la vez presentan que hay solución al problema del ser humano. Cuando Cristo viene entonces esa solución es definitiva, porque muere una sola vez y para siempre sin que haya ya necesidad de más sacrificio. Su templo como tal fue glorioso en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo, el templo vivo, fue lo más glorioso que la humanidad pudo ver. Por lo tanto, entonces hay un elemento de santidad que nosotros debemos imitar y continuamente rendirle nuestra adoración y nuestro tributo constantemente. Henry, quisiéramos que hagas un llamado final a nuestra audiencia de Lecciones de Esperanza. Bien, queridos amigos y amigas que nos están viendo, ¿verdad? Aquí en Lecciones de Esperanza, quiero que ustedes sepan que al acercarnos a Dios, nos damos cuenta de quiénes somos y quién es Él. Amén. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es justo, nosotros somos indignos. Pero a pesar de eso, nuestras vidas pueden cambiar. A pesar de eso, podemos estar delante de la presencia de Dios. No por nosotros, sino por el Cordero, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. No importa lo que tú hayas hecho en la vida, no importa tus pecados, no importa tu pasado, no importa cuántas veces has caído, te puedes levantar en el nombre de Jesús, porque en Jesús hay esperanza. Gloria a Dios. Mientras más te acerca a Dios, más te va a dar cuenta quién tú eres. Pero confiar que Cristo Jesús murió por nosotros y gracias a Él podamos nosotros disfrutar de la santidad y de la presencia de Dios. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Henry, por favor, junto con ese llamado, guíanos en oración para que este mensaje tenga ese efecto tan poderoso que yo sé que está teniendo y ha tenido en la gente. Amén. Pues oramos entonces. Padre, gracias por la gran oportunidad que nos ha dado Pastor Fernando, Carlos y a mí para poder una vez más presentar tu palabra. Gracias por ese solemne y sublime sacrificio que existe en favor de nosotros. He aquí, somos pecadores. He aquí, en nosotros hay maldad. Pero a pesar de eso, tenemos la esperanza de vida nueva, de que todos nuestros pecados han de ser perdonados, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en favor de nosotros. Amén. He aquí, como dice tu palabra, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ha pasado de muerte a vida eterna. Amén. Ayúdanos a abrazar esa esperanza. Sí, sí. Que aquellos amigos que nos están viendo de su casa y diferentes lugares puedan entender que aunque somos pecadores, en Jesús hay transformación. En Jesús hay cambio de vida. En Jesús hay cambio de corazón. Gracias, porque hoy podemos estar delante de la presencia de Dios gracias a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Oramos creyendo en que nuestros pecados han sido perdonados y en que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Así sea. Sí. Así que confiando, oh Dios, te damos gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Esto ha sido Lecciones de Esperanza. Te invitamos para que nos acompañes la próxima semana, cuando estaremos de vuelta para continuar estudiando el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Así es, la lección que sigue es la lección número 7 y ahí estaremos compartiendo con ustedes esta interesante enseñanza. El título específicamente es Fundamentos de la Profecía. No se pierda esa lección porque yo sé que va a ser de mucha edificación y mucho aprendizaje y crecimiento para nosotros. Y no olvides compartir con tus amigos este espacio, de suscribirte a nuestro canal, que esto nos ayuda muchísimo
de darle like a nuestra página, de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y por favor, envíanos tus preguntas, envíanos tus comentarios porque queremos cada día mejorar para que Lecciones de Esperanza siga siendo una bendición. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.